Que íbamos a ver hoy, vamos a arrancar entonces viendo justamente las definiciones y cómo son las acepciones de economía, y vamos a encontrarnos que desde el primer momento vamos a diferenciar entre lo que es la economía política y la economía a secas. Vamos a ver que esto tiene sus implicancias, que no hay que confundir con economía política con política económica, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Y es que tanto la economía política como la economía tienen aproximaciones distintas en cuanto a qué problemas buscan explicar y cuál es el móvil que los ha llevado. Cuando nosotros veamos qué es la economía política, el eje que vamos a encontrar es que la economía política está centrada en el hecho de que es una ciencia social. ¿Esto qué parte del hecho de que sea una ciencia social? Que el foco en el cual se está desenvolviendo es a través de las relaciones sociales que existen dentro de la, justamente de la sociedad y particularmente a través de la dimensión económica. No es que, pues, cuando hablamos de economía, niega la sociedad, sino que considera la sociedad desde otra aproximación. Nosotros en la economía política consideramos la sociedad como un todo y vamos a ver cuáles son las relaciones que tiene. Y es que estas relaciones, que van a ser las más relevantes para el punto de vista económico, son los procesos que tienen de consumo, intercambio, la producción y distribución de estos bienes. Cuando nosotros tenemos en cuenta al hablar de consumo, vamos a estar hablando de la acción en la cual nosotros vamos a utilizar ciertos bienes y servicios para, vamos, en la clase que viene van a dar propiamente necesidades, pero justamente para mejorar nuestro bienestar o sentirnos un poco mejor. El intercambio va a ser justamente porque nosotros, a través de que la sociedad fue avanzando y vemos distintos periodos históricos, nosotros podemos considerar que realmente producimos todo lo que consumimos. Podríamos decir que somos autosuficientes en cuanto a los bienes que consumimos. ¿Qué les parece? Como dice Moto de 7 Plus, no, no somos autosuficientes, justamente porque nosotros lo que hacemos no es producir nuestra comida, que vamos a fabricar nuestra casa y fabricar nuestra ropa, agarrar y construir un teléfono, ni hablar de andar generando un sistema de redes para comunicarnos a través de Internet en este momento. Entonces, el intercambio surge a través de la sociedad cuando vemos que de a poco se va dando cierta especialización a través de en las distintas unidades económicas que llevan a que vemos que es más eficiente que algunos produzcamos algunas cosas y otros produzcan otras cosas. Ahora bien, si yo lo que produzco es servicios de clase de economía, necesito que alguien esté dispuesto a darme algo a cambio de eso y yo con ese que me den, que como estamos en una sociedad ya en el capitalismo particularmente, ya monetaria, me van a dar dinero y yo con eso voy a poder comprar bienes. Pero vemos que la esfera del intercambio, que es central en la economía, es algo que también nuevamente está vinculado a este contexto histórico. Todavía, Pablo, no llegamos a la idea de economía política, porque estoy un poco hablando de los procesos. Ahora la vamos a redondear un poquito más. Justamente, estos bienes que nosotros son los que vamos a comercializar, van a ser producidos por distintas unidades económicas, vamos a hablar, y estas unidades económicas necesariamente van a ser unipersonales. Si nosotros nos encontráramos, por ejemplo, en medioevo, probablemente sí, podríamos decir que cada persona tenía asignado un pedazo de tierra, producían ese pedazo de tierra, era la producción que ellos tenían, y tal vez hacían una actividad artesanal en la cual parte de esa producción la transformaban. Sin embargo, hoy lo que tenemos son unidades mucho más complejas.
Hoy lo que tenemos no es que una persona es todo, desde ser la materia, quien produce la materia prima, la transforma y llega al bien final, sino que muchas personas interceden en este proceso de producción. Entonces el proceso de producción ya es una esfera mucho más compleja que lo que era antiguamente. Y la discusión final que tenemos es esta producción finalmente cómo la distribuimos entre todos los que intervienen dentro del proceso de producción. Particularmente en el sistema actual, cómo se distribuye. Nosotros vamos a ver después que los factores que intervienen, vamos a decir que hay gente que ofrece su mano de obra, hay gente que ofrece su capital y otros ofrecerían su tierra. En este caso, entonces, si tomamos nada más capital y trabajo, podemos ver que a través del proceso productivo va a haber mucha gente que aporte trabajo. Vamos a suponer que dentro de una empresa habría uno que aporte capital, o que, para no complejizar a una cuestión accionaria de que tengan. Y hay que ver cómo distribuimos entre este producto a través de todas las personas. Este proceso de distribución también va a ver que está dado por una cuestión de contexto histórico y geográfico. Y acá sí les redondeo un poco la idea de la economía política, es que esta ciencia social que va a estudiar cómo se dan los procesos de consumo, intercambio, producción y distribución, es una ciencia que estudia o que tiene muy en cuenta cuáles son los momentos históricos y de en dónde se realizan estas situaciones. Entonces no considera tanto a la sociedad como un ente, o no se considera que se pueda explicar la economía como totalmente aislada de la sociedad y que sea ciertas leyes naturales que puedan explicar el comportamiento económico de cualquier persona, de cualquier sociedad, sin importar el contexto y el espacio, sino que tiene en cuenta que todas estas relaciones, todas estas formas de producir están atadas al momento y el lugar en particular. Esto ya se imaginarán que va a ser en contraposición a la idea de la economía a secas. La economía política nace antes de la idea de economía, principalmente si consideramos el nacimiento si bien se habla de economía desde hace miles de años, el nacimiento de economía política, o el nacimiento más fuerte, se da como hito la riqueza de las naciones de Adam Smith. Y justamente las riquezas de las naciones, lo que intentaba explicar Adam Smith era qué había hecho que los países, o estas naciones, hayan ido acumulando riqueza y se hayan vuelto más fuertes. Vemos que tenía un proceso, una visión bastante dinámica. Lo que veía es por qué un país crece y qué es lo que hace con ese crecimiento y qué puede hacer para crecer. Dentro de esa idea de Adam Smith, encontramos a varios economistas clásicos, entre los que van a destacar Ricardo, Marx. Principalmente fue lo que dominó el escenario económico hasta 1870, por ahí. Vemos que nació principalmente justo con la Revolución Industrial, y es por eso que se hace tanto eje, por ejemplo, en las figuras que el intercambio pasan a ser relevantes y se empiezan a estudiar por qué las sociedades realizan intercambio, por qué producen lo que producen, y qué lleva esta distribución. Celeste, sí, las personas serían las que consumen, particularmente el énfasis individual y cómo funciona el mercado para que esto accione, la vamos a ver un poco más ahora cuando veamos economía. Y es que el enfoque metodológico va a divergir un poco. Nosotros acá estamos hablando mucho de la sociedad como un todo, y vemos qué es lo que ocurre, ni siquiera hablar en grandes agregados, sino que explica el movimiento de la economía en general. Entonces, la economía política encontramos que van a ser estos procesos de producción que se van a dar de manera concreta dentro de la sociedad y que la economía política busca explicar a través de ciertos procesos de abstracción. Es decir,
La economía política, si bien tiene en cuenta mucho el aspecto histórico, no hay que confundirlo con historia económica. La economía política busca explicar cuáles son las razones y cuáles son las implicancias de por qué actúan las cosas. La historia económica propiamente lo que busca es relatar cuáles fueron los hechos y qué impactos económicos estuvieron ocurriendo. No, Marcela, no vamos a entrar en cuestiones tan finas, pues eso sería un curso de pensamiento económico. Pero lo que estamos considerando es que, a pesar de que se van a basar en hechos concretos, buscan explicarlos a través de lo que vamos a encontrar como las teorías económicas. ¿Es una teoría económica? Bueno, la teoría económica justamente lo que intenta es explicar el por qué ocurren las cosas y cuáles son los accionarios o cuáles son los resortes que llevan a explicar estos fenómenos. Buen día, Gardana. El material va a estar subido a la PEDCO y en cuanto te puedas conectar, capaz que la plataforma no funcione bien, ahí te paso el link, fíjate si te puedes registrar, ahí va a estar todo el material. Igual que va a estar subido un link a esta clase en particular. Volviendo, las teorías económicas, entonces la idea es que lo que se busca es explicar qué es lo que ocurre en la realidad a través de ciertos fenómenos y cómo implican estos. Principalmente lo que nosotros, como se ha desarrollado el método científico, es a través de un proceso deductivo en el cual nosotros vamos a buscar observar qué ocurre en la realidad e intentar encontrar cuáles son las relaciones de causa y efecto que nosotros vamos teniendo. Ahora bien, esto es algo relativamente sencillo en lo que son los modelos, no, perdón, las ciencias naturales. Porque dentro de todo yo tengo la capacidad de realizar lo que son pruebas experimentales. Yo podría ver, si lo que a mí me interesa es ver en qué punto empieza a hervir el agua, bueno, puedo agarrar, someter el agua a distintas presiones, a distintas temperaturas y lo que armaré será una curva dependiendo de a cuánta presión y a qué temperatura el agua pasa a estado gaseoso en diferentes maneras. Puedo repetir el mismo modelo, el mismo proceso, el mismo experimento, mil veces de manera igual, aislando todo el resto de los componentes, entonces yo podría probar lo que estaría planteando. Ahora bien, en las ciencias sociales, mi objeto propio de estudio no me permite fácilmente a mí la experimentación. Yo puedo realizar, si yo lo que quiero ver, por ejemplo, es eh, lo que quisiera ver es a ver cómo funciona el desempleo, si yo digo, bueno, lo que tengo que hacer es impulsar que haya salarios muy bajos para que contraten a todos. Podría decir, bueno, lo que vamos a hacer ahora es poner salarios muy bajos para ver qué pasa. Exactamente. Como mínimo sería éticamente incorrecto, como dice Juan Manuel, porque necesitaría tener, aunque sea una isla, para agarrar y someter a esa gente a mi experimento, que también sería muy difícil también porque lo que estamos considerando es que deberíamos aislar a esta sociedad de muchísimos fenómenos que ocurren a la vez en la sociedad. Nosotros, cuando lo que queremos hacer es experimentar a qué temperatura hierve el agua en distintas presiones, yo lo puedo experimentar y aislar del resto. Sin embargo, yo lo que no puedo hacer es aislar a la sociedad de todo lo que ocurre y ejercerle los estímulos que quiero para comprobarlo. Entonces, las ciencias sociales se encuentran con que, si bien se desarrollan como ciencia, gran parte, no pueden realizar el paso de la experimentación. Entonces, ¿cuál es el proceso que hacen?
se va a realizar un modelo. ¿Qué es lo que vamos a tratar al hablar de modelo? Bueno, el modelo lo que vamos a hacer es intentar, dado que trabajar con toda la realidad a la vez resulta muy complejo, aún actualmente, cuando el poder de cómputo nos permite hacer simulaciones enormes y jugar de una manera que ni se pensaba hace 20 o 25 años, aún es cierto que es muy difícil trabajar con tanta información y recrear una sociedad simulando. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es considerar qué problema queremos ver, vamos a establecer de acuerdo a las relaciones que nosotros vimos a través de la observación de la realidad y estas repeticiones que encontramos que buscaban explicar qué es lo que ocurría entre un hecho y su consecuencia, creamos este modelo. Por ejemplo, a través de que dijimos que, vamos a poner otro ejemplo de qué ocurre si baja el precio de un bien. Nuestro modelo diría que a través de ciertas cosas que escribimos podría aumentar las cantidades que se demandan, porque al ser más barato estaríamos dispuestos a comprar más. Escribimos, desarrollamos el modelo, tiene una lógica que es concisa junto con la teoría económica que tiene, pues recuerden que la teoría económica va a ser una gran construcción de distintas ideas que tienen, las ideas que estamos acá metiendo y los principios, las leyes y los modelos no tienen que ser contradictorios entre sí, sino que se va construyendo sobre la base que tenemos. Y este modelo, ¿cómo lo puedo yo ver si tiene sentido o no tiene sentido, más allá de que los supuestos de los que partamos puedan resultar ridículos? Que vamos a ver después que efectivamente muchos de los modelos que tenemos en economía, si yo les planteo los supuestos, ustedes me van a decir que parece una fábula más que un modelo científico. Pues la verdad es que hacen una simplificación de la realidad que se pierde gran parte. Una de las cosas que efectivamente, como dice Santiago, es que la metodología y el contraste contra los pares es parte de lo que va probando eh, parte de la idea científica, es que uno y otro van se va, la propia comunidad científica le va dando en parte validez. También es cierto que esto tiene sus problemas epistemológicos en cuanto a que si existe una idea muy afianzada, todos los pares piensan como esa idea y es difícil que aparezca algo disruptivo cuando todos opinan de esa manera. Y es que justamente no lo... Ah, bueno, está después. ¿Cómo ocurre este, esta prueba del modelo? A través de contrastarlos con la realidad. Y es que yo no los puedo contrastar con el futuro, pero sí los puedo contrastar con el pasado. Entonces, lo que voy a terminar haciendo es viendo, aplicando este modelo, si explica todo lo que vi en la realidad atrás y que yo observé, si al meterle ciertos valores se explica de esa forma, y luego, si lo que va ocurriendo luego en el futuro va teniendo su correlación con lo que me buscaba explicar el modelo. Si finalmente al bajar el precio de los fideos, la gente decide comprar más fideos que los que compraba anteriormente. Vamos a ver particularmente varios modelos, Paola, así que no te preocupes, pero no quiero desarrollarlos porque me llevaría un tiempo. La clase que viene creo que ven flujo circular y después nosotros vamos más adelante, vamos a ver otro más. Los trabajos prácticos, Valentina, no se presentan, son solo guías de lectura para el material, para tener en cuenta cuáles son las principales temáticas. De la misma forma que estas clases van a ir quedando grabadas, entonces ustedes las pueden después ver si no participan de manera sincrónica, y tienen las clases presenciales para ver, o sea, para ir los viernes, y los foros para consultar cualquier duda de las que vayan teniendo. Pero no se entregan, sino que son guías de lectura, básicamente.
Entonces, básicamente estos modelos nosotros los contrastamos. Ahora bien, todo este planteo que estamos realizando, hay que tener en cuenta lo importante que es que va a depender muchísimo de cuál sea efectivamente la persona que está investigando o el científico en sí mismo. Y es que, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, como parte, las teorías económicas que se desarrollan y las aproximaciones que vamos viendo, ya les planteé que como mínimo podíamos tener dos, que es definir la economía política y la economía secas, que en realidad es mucho más diverso el sistema, no solo vamos a tener estas dos visiones, sino que vamos a diferenciarla de manera a lo grueso entre heterodoxia y ortodoxia, pero eso no implica que dentro de la propia heterodoxia y dentro de la propia ortodoxia tengamos muchas variantes y muchas visiones distintas. ¿Y eso qué pasa? Que en realidad nosotros como actores de que vemos la sociedad no podemos ser desprovistos de la propia visión que tenemos de la realidad. Esto que es propiamente epistemológico, ¿a qué lleva? A que en realidad siempre vamos a encontrar en cualquier visión en la cual intentamos explicar la sociedad un tinte ideológico que, a partir del cual se forma la propia visión que tenemos nosotros. Y es que la propia ideología que tenemos nosotros y nuestra forma de ver el mundo va a ser la lente a través de la cual vamos a ver la realidad y vamos a intentar explicar. Entonces es por eso que distintas ideologías y distintos problemas nos van a dar distintas formas de ver los mismos hechos y distintas explicaciones. Justamente hay un chiste que dice que si querés tres opiniones sobre algo, le preguntes a dos economistas sobre un problema, está dado justamente porque es muy probable que incluso tengamos más de una visión para intentar explicar por qué ocurre una sola cosa. Y es que esta cuestión de que sea una economía social, que existan a la vez, perdón, una ciencia social, que en la propia sociedad, si bien lo que nosotros nos enfocamos es la dimensión económica, ocurran cientos de dimensiones a la vez sobre que actúan a la vez, o sea que van interaccionando sobre sí e influyen sobre el aspecto que queremos ver, llevan a que nuestra visión y nuestro análisis no sea el mismo que pueda tener otra persona. Además de que justamente esta explicación, y principalmente a través de la, la economía política, hace mucho énfasis en que los fenómenos son históricos y tienen cierto impacto en cierto momento. Es decir, si nosotros no necesariamente vamos a explicar de la misma manera la crisis del 30 de la crisis de 2008. Ahora bien, si yo les estoy diciendo esto, ustedes me van a poder decir, bueno, en cierta forma, estudiar economía mucho no me estaría dando, porque si me estás diciendo que cada problema tiene su particularidad, que cada sociedad tiene su particularidad, seríamos más bien revisores del pasado para intentar explicar qué pasó, que poder proponer eh, ciertas herramientas o ciertas cosas para que puedan ocurrir en el futuro. Esto no es tan así, sino que justamente a través de esta visión que tenemos y estas teorías que vamos formando y estos modelos que buscamos explicar, lo que vamos formando es lo que Joan Robinson, una economista inglesa de siglo XX, señaló que lo que vamos formando a través de la teoría económica es una caja de herramientas. Y es que esta caja de herramientas a lo que nos van a dar van a ser esta teoría
en cuanto a que nosotros podamos analizar y tengamos distintas visiones para poder ver los distintos problemas. Aun cuando aceptemos que no existe cada persona no es neutral o no es, si se quiere, aséptico a lo que ocurre, nosotros no somos científicos en el punto en el cual puede ser un biólogo o más todavía un físico que pueda analizar el problema totalmente separado del hecho. Sí es cierto que las herramientas que nos dan nos permiten analizar y ver por qué ocurren ciertos problemas y cuáles deberían ser las medidas para poder solucionarlos. Y le agradezco al anónimo de Samsung de que sirve porque me estaría justificando un poco la formación. Entonces, ¿qué nos va a dar en principio esta teoría económica más allá de la visión particular que tengamos? Bueno, un set de herramientas que nos permiten explicar por qué ocurren las cosas, y si lo que nosotros podemos entender es el por qué ocurren o qué es lo que lo desencadenan, podemos intentar Estela, gracias, llevar adelante una política que buscaría solucionar esto o el ver por qué. Hasta ahora nosotros estuvimos viendo a la economía principalmente desde si bien no es exclusivo, varias cosas que dije, como cuál es el método y cómo se explica, desde el aspecto de la economía política. Que recuerden, la economía política tenía en cuenta a la sociedad como un todo, lo que buscaba intentar era explicar fenómenos económicos como el consumo, la producción, el intercambio y la distribución, y que tenía un énfasis bastante en el aspecto histórico que tengamos. Era en cierta vista un énfasis más en la dinámica social que tiene la economía y no nos parábamos tanto en un punto a ver qué es lo que ocurre, sino más bien en ver a la sociedad. Ahora bien, cuando nosotros pasamos a la idea de lo que es la economía secas, economía secas es decir, economía, que es cuando se prescindió de la idea de la economía política, que es este enfoque particularmente que se llama enfoque neoclásico, está basado principalmente, o sea, esto nace con Marshall en 1870 como principal, obviamente no nace con una persona ni la forma que la economía política no nació a partir de Adam Smith, se los toma como el referente o el disruptor para ese momento. Y es que el énfasis ya no se pasa a poner tanto en qué es lo que ocurre en la sociedad y cuáles son los movimientos y los procesos que hay, sino se hace énfasis principalmente en los procesos asignativos. ¿Qué significa esto de los procesos asignativos? No, Constanza, no tanto los nombres no es un problema. Sí que sepas qué es de lo que se habla cuando hablamos de economía política y qué es de lo que se habla cuando hablamos de economía neoclásica o economía ortodoxa. Pero si bien no vamos a trabajar muchos autores, yo se los nombro como para que, si los han escuchado en algún lado, como para que tengan una referencia más o menos en cada momento. Yo te recomiendo, Alesia, que uses el material que tenemos en la PEP. Si ya estudiaste estos temas en el secundario, buenísimo, porque te van a resultar sencillos y lo vas a poder leer un poco más rápido. Pero por las dudas te recomiendo que utilices el material que tenemos. Entonces, ¿cuál es la idea esta de que la economía es el estudio de la manera en la que las sociedades utilizan recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos? El principal énfasis que hace la economía, mientras que en la economía política nosotros en cierto punto hablábamos, si se quiere, de abundancia,
porque lo que veíamos era cómo se producía y cómo se repartía ese proceso, ese producto. También nace en un momento en el cual ocurre o se profundiza algo novedoso en la historia mundial, que es, o la historia de la humanidad, que es el hecho de que empieza a haber un excedente productivo de manera sistemática. ¿Qué significa que existe un excedente productivo? Que antes nosotros teníamos que dedicarnos todo nuestro día de trabajo para producir lo necesario para subsistir, mientras que eh, cuando nosotros tenemos, perdón que me colgué con leyendo el proceso productivo, mientras que cuando llegamos a la revolución industrial, la capacidad de producir más bienes de los necesariamente consumidos lleva a que las economías empiezan a tener este excedente. Este excedente es parte de la abundancia, si se quiere, que, con la que nace la economía política y que se discute cómo se distribuye este excedente social. Las respuestas, en todo caso, Tatiana, si tenés dudas, las planteas en el foro y las discutimos o las discuten entre ustedes. Pero no corregiríamos los trabajos. Ezequiel, el excedente productivo, el excedente social, lo que es la idea es que a partir de cierto momento histórico, el proceso productivo empezó a generar más bienes que los que eran necesarios para su propia reproducción. ¿Esto qué significaba? Que hasta antes de la revolución industrial, básicamente todos trabajamos lo suficiente para poder subsistir, y es por eso que, si ustedes ven las ideas malthusianas, tienen que ver con esa época, que es que cuando empezaba a haber mucha gente, la cantidad de bienes no eran lo suficientes, entonces se reducía la cantidad de gente, ya sea por enfermedades, por hambrunas, por guerras, y se iba acomodando así. Era una idea que, básicamente, en que los recursos no alcanzaban. Cuando empieza la revolución industrial, existe un incremento en la capacidad productiva que es enorme, entonces una persona lo que producía excedía lo necesariamente para satisfacer sus necesidades o para subsistir. Obviamente esa distribución, como dentro del proceso productivo, ahora yo no era el único que producía, sino que iba a producir para alguien, puede ser en este caso el capitalista, parte de lo que plantea particularmente el marxismo es que el capitalista se iba a apropiar de esa producción. Mientras que, aún así, aunque no tengas exclusivamente el marxismo, sino también los otros autores clásicos, dice que cierta distribución se va a realizar entre los dueños de trabajo y de capital. Ahora bien, este énfasis que está más basado en lo que les dije de la abundancia, pasa a ser, en esta idea de la escasez, y que está, como dice Santiago, que si se quiere a una lógica de intercambio, en énfasis del mercado, en que lo que pasamos a tener son recursos escasos. ¿Y a ustedes les parecen los recursos son escasos en cuanto a qué? Exacto. Y como están contestando, hay varios de los compañeros, es que lo que van a ser escasos van a ser los recursos, que van a ser, después los van a ver mejor, pero básicamente estaríamos hablando de, por ejemplo, trabajo, tierra y capital, que son las cosas que usamos para producir. Y son lo que son escasos, son frente a las necesidades que son ilimitadas. El viernes igual van a haber propiamente necesidades, así que no se preocupen, no vamos a entrar mucho. Pero lo importante que tengamos en cuenta acá es la idea en el cual yo lo que ahora tengo es una cantidad de recursos escasos que tengo que ver cómo los puedo distribuir de la mejor manera posible. Ahora bien, esta distribución, ustedes, ¿cómo podríamos realizar nosotros estos procesos de asignación eficiente?
Una forma podría ser, por ejemplo, que todos ustedes trabajen para mí, todos ustedes me dan su producción, yo la agarro toda y me fijo a ver cómo les reparto a cada uno. Esa podría ser un proceso asignativo. En la realidad, vemos que ocurre ese proceso, aunque sea no, si yo un día soy el dictador del mundo, tal vez ocurra, pero mientras tanto, como no tengo el poder para realizar eso, no va a ocurrir ese proceso. Entonces, ¿cuál es el eje que termina siendo central para este proceso asignativo? Va a ser el proceso de intercambio. Justamente lo que vamos a tener en cuenta es que vamos a, ya están viendo que el proceso asignativo es realizado a partir de la economía neoclásica, la tiene en cuenta a partir de una manera individual. Es decir, nosotros lo que vemos es cuál es la mejor forma que tiene una persona para asignar de la mejor manera sus recursos, para satisfacer de la mejor manera sus necesidades y de esa manera tener el mayor bienestar posible. Bueno, yo lo que voy a buscar es esta asignación que estamos considerando que va a ser la más eficiente. Vamos a tener en esta economía, en este enfoque, un enfoque que pasamos de una metodología más social a analizar, vamos a pasar a un enfoque metodológico individual, vamos a considerar qué es lo que hace una persona al, frente a sus necesidades individuales y sus recursos, ver cómo hacer para asignarlos de la mejor manera posible. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta una persona? ¿Ustedes qué dirían? Bueno, bien como están mencionando todos, básicamente tenemos el capital que pueda tener una persona, que puede llegar a ser un capital físico productivo, como puede ser si yo tuviera una carpintería, el propio capital de carpintería, o bien un capital monetario en el cual, si yo tengo una cantidad de dinero, podría ver en dónde lo invierto. Puedo tener tierras, que pueden ser utilizadas en el proceso productivo, o bien puedo tener manos de obra, que como ahí mencionaron, mi fuerza de trabajo no necesariamente es idéntica a la de todos los demás, por más que vamos a homogeneizar a toda la fuerza de trabajo, eh, es diferente dependiendo de la experiencia que pueda tener una persona, los conocimientos, las aptitudes, no son iguales todas las fuerzas de trabajo, pero en esta decisión yo lo que me encuentro es, suponiendo que lo único que tengo es mi fuerza de trabajo, buscaré cómo trabajar en lo que me rinda de la mejor manera posible, la cantidad de horas que me resulten más satisfactorias, por así decirlo, porque por más que me ofrezcan mucha plata, puede ser que yo decida no trabajar 16 horas diarias porque me gusta vivir un poco aparte de trabajar. Y a partir de eso yo voy a percibir un ingreso en el cual voy a intercambiar, voy a realizar intercambios. Que es justamente que lo que voy a hacer es buscar comprar bienes y servicios. Y es que justamente este enfoque lo que considera central es que los mercados son la mejor organización social y económica posible para la asignación de recursos de una manera más óptima. Esto también tiene en cuenta, de la misma forma que yo les dije que el enfoque de la economía política nacía
mucho en principio es la revolución industrial, este enfoque tiene también muchas cosas de la Revolución Francesa en cuanto a que a partir de la idea de igualdad, fraternidad y libertad, se hace un giro mucho más hacia el individuo de lo que era en la Francia de Luis XIV. Entonces, esta visión de individuos que tienen libertad para comerciar o para hacer las distintas acciones económicas son parte del background que existe al momento en que se está formando esta teoría económica. Esto se los digo justamente porque ninguna teoría vemos que nace de manera escéptica para explicar cuál es la realidad, sino que en realidad se explica en gran parte a través de lo que ocurría en la sociedad en ese momento y por qué es que se lo va impulsando. Después nosotros, yo ahora se los insinúo, pero después lo vamos a ver propiamente eso que son los recursos, lo que nosotros vamos a llamar factores productivos o factores de producción. Es particularmente es eso. Las unidades van a ser de 1 a 3. Entonces, esta idea de que son los individuos a través de su propia libertad y propio intercambio que se realiza en el mejor lugar que pueden llevar adelante esos intercambios, establecen que es en el mercado en el cual no existiría nadie que rija y que decida cómo se deben asignar los recursos, sino que va a ser por las propias relaciones que existen entre las personas. Podrán, como están insinuando por ahí, el hecho de que la acción del individuo no sea, puede ser que no sea la mejor para la sociedad en general, o ahí ya lo que tenemos es un aspecto, pues en cierta forma estaríamos hablando de un aspecto ideológico. Puede ser que sea considerado que aún con los problemas que tenga, sea lo mejor para la sociedad. Otros podrán considerar que no necesariamente el impulso individual de cada persona te lleve a un mejor alcance social. La eficacia en la producción, que vamos a distinguir, particularmente vamos a hablar más de eficiencia, Lautaro, que de eficacia. Después lo van a ver de nuevo en otro modelo más adelante, pero ya les adelanto que al hablar de eficiencia, lo que estamos hablando es de hacer algo, alcanzar el objetivo con los menores costos posibles, de la mejor manera. Hablar de eficacia es alcanzar el objetivo. Entonces, a nosotros nos interesa más ser eficientes que eficaces. Es decir, ustedes pueden agarrar y ponerse a memorizar todos los manuales que tenemos acá y capaz que van a rendir y aprueban y fueron eficaces. Sin embargo, es una manera muy poco eficiente de preparar una materia porque se pasaron horas y horas y horas leyendo algo que, eh, entendiéndolo y comprendiéndolo de otra manera, les hubiese llevado mucho menos tiempo y podrían haber explicado mejor. Y podrían haber aprobado la materia de la misma forma. Este punto lo menciono porque como a veces en economía le damos más importancia a la diferencia entre estas dos palabras que las que se da en la realidad. Así que aprovecho particularmente la palabra como para ahorrarles que en el futuro capaz que se puedan confundir cuando las utilicen. Ahora bien, la idea de esta organización social es que nosotros todo lo podríamos llevar adelante a un proceso de intercambio, incluso nuestra propia mano de obra, en el cual nosotros, a ver, en el extremo ustedes podrían estar en LinkedIn y serían parte de la oferta que está dando y les pueden llegar distintas demandas laborales
que serían los pedidos, y sería, si se quiere, dentro del mercado laboral, como están, y luego ustedes con su dinero van a ir a comprar ciertos bienes y van a reclamar estos bienes para satisfacer las necesidades que vienen. Y ahí ya va a ser el problema de quién produce y cómo hacerlo. La idea que está a través del enfoque neoclásico es que todas estas libertades llevan a que se produzcan de la mejor manera posible, porque cada persona está movida por sus propios intereses, pero aún así eso lleva al mejor resultado para todos. Porque si bien se consideraría que el propio empresario lo que está buscando, qué es lo que busca un empresario? O un emprendedor, si quieren dar palabras más modernas. Exacto. Ganar plata sin duda, ¿no? Ese va a ser el móvil que van a tener todos como emprendedores. Este es un curso de coaching. Como empresarios. Justamente lo que van a buscar es obtener el máximo beneficio posible. El máximo beneficio posible va a implicar vender al mayor precio que puedan, al mayor precio que puedan. Si yo lo que vendiera es a un precio excesivamente caro, no voy a poder vender. Si yo pusiera un producto que no cumple con las calidades que la gente demanda, tampoco voy a poder vender. Entonces, se establece que el mercado sería la mejor forma para llevar adelante este proceso. Justo, Maya, la idea de oferta y demanda es lo que está cruzando es fundamental dentro del proceso de este enfoque neoclásico, porque los mercados son centrales para el proceso asignativo. Es decir, vamos a contrarrestar. Yo les he dicho en otro momento que todavía no lo soy, pero cuando sea dictador del mundo, yo les iba a decir a cada persona qué hacer y ustedes iban a producir y después le iba a repartir. Bueno, en ese proceso habría un único actor asignativo, asignador, que sería yo. Sin embargo, en la realidad lo que ocurre, y seguramente sea mucho mejor eh, asignador que yo, es a través de los mercados en los cuales se repartirían. En este caso, ni siquiera sería monopolio porque no existiría un mercado. Sería yo diciéndoles qué hacer y les daría para qué recibir. Entonces, no, ni siquiera existiría esa situación. Sería un caso extremo en el cual no existe eso, porque ni siquiera es un estado que concentra, estaría hablando más de una deidad de un esquema, que un sistema económico, pero le llevo la reducción al absurdo para que se entienda la diferencia en el cual en los mercados, en donde no existe un ente que asigne, sino que son las propias personas que interactúan. Incluso este mercado que van a encontrar, que nace con la idea de que eran las plazas en la Edad Media donde se juntaban quienes producían en el campo, quienes demandaban, se juntaban ahí y realizaban las operaciones. Hoy esa idea no tiene mucho sentido, pero sí lo que pasa a ser es una relación en la cual todas las personas interactuarían de manera simultánea y el resultado sería que nadie estaría, que en principio a ese precio nadie quisiera comprar o vender. ¿Cómo resume hasta esta parte frente a lo que era economía política? La idea del enfoque neoclásico de economía es que realizamos un enfoque metodológico individual, en el cual hacemos énfasis en un proceso asignativo, en el cual los recursos escasos resultan clave porque nos encontramos frente a necesidades ilimitadas. ¿Cómo decidimos asignar estos recursos? Bueno, cada persona sabe se considera que es el mejor juez de su propio bienestar, entonces yo sé qué es lo que necesito para estar de la mejor manera posible. Por lo tanto, voy a decidir trabajar tantas horas en tal lugar para, con ese cierto ingreso, comprar ciertos bienes. Todo ese proceso asignativo va a estar marcado por el intercambio, porque como vimos,
no es que en la economía política el intercambio se niega, porque en lo absoluto es así, sino que no se hace tanto énfasis como se hace acá, que el mercado es en donde casi que se realizan todas las operaciones, o sea, todas las interrelaciones humanas están llevadas adelante en el mercado prácticamente. Se habla incluso, o van a encontrar, de que en cierto punto acá la economía gira más de, si antes estaba más emparentada con la sociología, en este punto ya pasa a estar más emparentada con la psicología, porque busca explicar todo comportamiento humano a través de esta maximización o este proceso de elección que tengamos a través de ciertas opciones. Esto que lleva a que cuando nosotros lo que buscamos a explicar los hechos históricos, como lo que pasamos a tener es de una ciencia que busca explicar la sociedad a una ciencia que busca explicar los comportamientos humanos, le aplicamos la misma regla a todo el mundo, en cualquier momento. Entonces vamos a decir que los hombres primitivos, si decidían recolectar, lo iban a hacer buscando maximizar la cantidad de tiempo que tengan con respecto a la comida. Y vamos a buscar explicar a través de esa idea y que van a buscar asignar la mejor manera, la mejor forma, sus recursos limitados que eran su tiempo para satisfacer sus necesidades. Vemos que la economía empieza a prescindir del contexto histórico y de lo que ocurre social, sino que pasa a ser algo que considera que son medio leyes universales que buscan explicar absolutamente todo. Este sí se pasa a ser un giro bastante importante en cómo se explica la economía. Particularmente, el enfoque neoclásico es el enfoque ortodoxo, y es tradicionalmente cómo aprendemos economía en la universidad. O sea, tanto Caro, que estudió en La Plata, o yo que estudié en Córdoba, probablemente vimos los mismos libros o los mismos materiales, separados por las materias que podían ver un poco de heterodoxia, por las optativas que pudieras elegir. Pero el plan ortodoxo más grande está explicado por por los ejes centrales. Ahora bien, esta idea de este enfoque nos lleva a tener que ver ciertas cosas, que es que mientras que nosotros antes lo que teníamos era un énfasis muy grande en lo que era la parte histórica y política, si se quiere, para buscar explicar la realidad, que no quita que los heterodoxos tengan una idea de buscar formalizar o realizar modelos estilizados de la realidad a través de la matemática, porque también hay varios que les encanta hacer modelos complejos. La realidad es que nosotros pasamos a intentar, en la economía ortodoxa, a explicar los comportamientos humanos a través de poder formalizarlos a través de fórmulas matemáticas. Entonces yo lo que voy a intentar es explicar, ver cómo se comporta una persona a través de crear cierto modelo que establece que sus necesidades tienen cierta ecuación, sus recursos son ciertos otros, y bueno, a través de un proceso, ver cómo los asignarían la mejor manera posible. Y esto que en principio no está, lo veríamos y diríamos, genial, pasamos de una ciencia social a una ciencia exacta. Ya no tengo, casi me pareciera que estoy prescindiendo de aspectos ideológicos como más cerca. Lo cierto es que nace todo desde un componente grande ideológico de cómo vemos nosotros a la sociedad, y que este proceso matemático de formalización que tiene un peso muy grande en buscar cómo nosotros explicamos y llevamos adelante nuestra teoría económica. Y en realidad, Camila, yo sería el primero que me encantaría que sea una ciencia exacta, porque los modelos que armaría serían hermosos y tendrían una utilidad mucho más grande que las que lamentablemente terminan teniendo.
pero sigue siendo una ciencia social, las cuales nosotros intentamos explicar a través de ciertas formalizaciones matemáticas. Lo que pasa es que a veces eh, se avanza tanto a través de la formalización matemática y de buscar explicar, que parece que se está intentando ver más a qué temperatura y a qué presión hierve el agua, que intentar explicar, por ejemplo, cómo se comporta una economía y por qué ocurre en ciertas formas. Justamente, Facundo, lo que se va a hacer es, no les voy a plantear buscar modelos porque no tiene mucho sentido que se los ponga, pero es intentar explicar el comportamiento de los individuos, de qué es lo que ocurre cuando, a través de una fórmula matemática que le ponga, qué ocurre si cambia cierto factor. Yo para poder formalizar ese modelo, si uso las estadísticas e intento amoldar la realidad a ese modelo que tengo, a través de econometría particularmente y técnicas econométricas, no tiene mucho sentido que profundice en eso porque son un montón de materias más. Pero la idea es que justamente yo lo que busco es intentar explicar la realidad a través de un modelo que muchas veces tiene más rigurosidad matemática en cómo está formado que ajustarse a la realidad. Efectivamente, Candela, algo importante es, como estás mencionando, es que se pone al proceso asignativo y al proceso de elección como central, porque el individualismo metodológico lo que plantea es que, naciendo del utilitarismo, también a fines de 1800, es que no hay mejor juez para el bienestar de uno que uno mismo. ¿Eso que implica? De que lo mejor que se puede hacer para que una persona obtenga su máximo bienestar sería dejarlo a él mismo decidir. Por eso está también en parte con lo que habíamos dicho de los valores de la Revolución Francesa, el hecho de que la libertad sea central en cuanto a que cada persona va a elegir. Entonces, justamente, si cada persona es la mejor persona para decir sobre su bienestar, lo mejor que se podría hacer es dejar que cada persona decida y de esa forma se obtendría el mejor bienestar posible a nivel social, porque cada uno estaría mejor en su parte. Obvio, esto tiene mil discusiones en cuanto a que, después lo vamos a ver más, pero no necesariamente todas las personas parten de la misma situación, por lo cual no necesariamente el mejor resultado que obtenemos dejando accionar libremente al mercado sea el mejor resultado social que querramos, de la misma forma que, por ejemplo, va a hacer falta que exista un, o sea, que las propias personas pueden elegir realizar ciertas acciones que pueden ser perniciosas en contra de otros individuos. Yo puede ser que no me voy a poner, yo ya me puse como dictador del mundo, no me voy a seguir poniendo en ese papel así. Vamos a poner que determinada persona considera que lo mejor que puede hacer con su tiempo es, en vez de trabajar, robarle a otras personas. Esa sería la mejor elección que puede hacer. Bueno, vemos que, si bien eso podría tener lógica económica en el cuanto está maximizando su bienestar, porque puede obtener un beneficio mucho más alto que trabajando, socialmente eso no sería interesante. Entonces, ya podemos suponer que el hecho de que una persona te pueda robar lo que trabajaste, en principio no llevaría a un óptimo social. Entonces, vamos a ver que aún en estos modelos en los cuales no hacemos casi énfasis en la existencia del Estado y que dejamos toda libertad, se considera que el Estado debería o debe de existir para ciertas funciones. De vuelta, no vamos a entrar mucho en esto porque justamente como les dijo Jorge hoy hace un rato, está la unidad de Estado. Entonces, ahí vamos a ver qué es el Estado y cuáles son las funciones que debería cumplir el Estado de acuerdo a
las distintas visiones ¿cómo se llaman? Las distintas visiones que pueda haber de la teoría económica. Entonces, hasta acá lo que nosotros llegamos es a la idea de la teoría económica, que en definitiva, si tuviéramos que decirlo de una manera muy sencilla, es que la teoría económica lo que intenta explicar es qué ocurre en la realidad, qué fenómenos económicos pasan y por qué se explican. Vamos a ver que, como dijimos, cada una de estas explicaciones que se logran formular no prescinden de la ideología que tenga el propio científico, por así decirlo, quien se acerca a explicar el fenómeno, y que incluso que cada persona tenga distintas preguntas lleva a que existan distintas teorías. Y es que, justamente, por ejemplo, la economía política fue explicada por ciertas preguntas de por qué las riquezas perdón, las naciones se habían desarrollado y habían acumulado recursos, mientras que la economía neoclásica, las preguntas que se buscó explicar fueron cuál es la mejor manera que tenemos para asignar estos recursos. Entonces, distintas preguntas nos llevan a distintas explicaciones. Por eso pueden encontrar que frente a un mismo problema se encaran de distintas formas, porque en realidad se construyeron a partir epistemológicamente de preguntas distintas, de métodos distintos, entonces las explicaciones a las que se llegan no son. No obstante, estas distintas teorías nos dan distintas formas de explicar la realidad y ver cosas. Ahora bien, ¿para qué nosotros muchas veces queremos entender la realidad? ¿Qué es lo que nos gusta hacer a la humanidad con la realidad, con la naturaleza? Me gusta que, como mínimo, no equivocarnos. Estamos partiendo. El escenario del cual partimos es, no tenemos mucho optimismo, así que vamos a intentar, como mínimo, no cometer errores, que no es poco. Vamos, los partimos. Pero vamos a buscar probablemente transformar esta realidad. ¿Por qué? Porque partimos de una situación en la cual nosotros podemos ver que lo que está ocurriendo nos parece que existe, que no está de la manera adecuada. Nosotros lo que vemos que podemos enfrentarnos, por ejemplo, es que hay un desempleo alto. Entonces lo que buscamos hacer es, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para disminuir este desempleo? Para transformar esta realidad que tenemos y pasar a tener una menor tasa de desempleo. Bueno, nosotros, estos cambios en los objetivos que podemos llegar a tener, los realizamos a través de lo que vamos a hacer como política económica. Si querés, Agustín, escribí la pregunta y te contesto. Esta idea, ahora bien, yo lo que voy a crear la política económica es este conjunto de medidas gubernamentales destinadas a intervenir la economía para llegar a un... Ahora bien, ¿ustedes consideran que esta política económica no va a estar vinculada con la teoría económica que nosotros tenemos para explicar la realidad? ¿Propondría lo mismo alguien que tiene una visión de la economía de que el que tiene una visión opuesta? Me están mencionando justamente distintas visiones económicas buscan llevar a solucionar un problema de manera distinta. Entonces lo que se van a hacer es proponer políticas económicas distintas para atacar el mismo problema. Entonces, justamente,
la teoría o la idea, si bien en muchos puntos van a coincidir, porque tampoco es que todas las teorías económicas son opuestas en lo que explican, muchas veces sí el énfasis que hacen entre uno y otro punto llevan a que la política recomendada pueda ser muy diferente en, en la herramienta a utilizar. Entonces, e incluso hasta el objetivo que pueda tener. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar es que tanto la política fiscal, monetaria, o de ingresos, o lo que sea, va a depender de la teoría económica que tenga, o la visión económica, si se quiere, para hacerlo un poco más amplio, que va a estar vinculada con la ideología que tengamos nosotros, va a llevar a recomendar una política económica distinta. Recuerda que la política económica es las medidas eh, gubernamentales en particular que estamos teniendo. Por ejemplo, si nosotros consideramos que, podemos considerar que el desempleo, por ejemplo, existe porque en realidad el trabajo no está lo suficientemente capacitado y por eso no lo contratan, entonces vamos a llevar adelante políticas de capacitación para trabajar, para trabajo no calificado, o bien puede ocurrir que lo que consideremos es que existen muchas fricciones en el mercado laboral, entonces busquemos, por ejemplo, que haya más meses de prueba o exista menores indemnizaciones o distintas formas. Lo que hacemos en énfasis es distintas formas de intentar afrontar el problema que pueden llevar a distintas explicaciones que sean muy distintas. Esto, justamente, la política económica, lo que se va a explicar es a través de la teoría económica. Yo tengo cierta visión del mundo que busco explicar de cierta manera y a partir de este razonamiento yo propongo algo para modificar cierto objetivo. Una vez delineado este instrumento, lo que yo voy a hacer es ver cómo puedo medir si tuvo impacto o no tuvo impacto después la medida. Pero recuerden que es muy distinto política económica que tuvo que ver con las medidas que yo llevo adelante con respecto a lo que es, por ejemplo, la economía política, que era una teoría económica. Entonces los digo porque de la misma forma que se puede confundir eficacia con eficiencia por la palabra, no es lo mismo política económica que economía política. Ahí está ¿Algo? bueno el comentario que hace Gonzalo, Joaquín. Un Sí, iba a poquito levantar. pensar en el proceso inflacionario como un proceso donde suben los precios de manera permanente de la mayoría de los bienes. Bueno, las causas de la inflación pueden ser múltiples y depende de cada economista o cada posición ideológica, pondrá más énfasis en unas o en otros. Si algunos ponen que la causa principal de la inflación es la emisión monetaria, las políticas principales van a estar dirigidas a controlar esa emisión monetaria. Si se piensa que la causa principal son los monopolios o la concentración, las políticas principales van a estar dirigidas a tratar de controlar los precios de esos monopolios, la formación de precios o la puja distributiva en algunos sectores. Entonces, eso es lo que está diciendo Joaquín. La política intenta transformar esa realidad. ¿Cuál es la realidad? Que tenemos un problema económico que es la inflación. ¿Sí? Bueno, ¿cómo interpretamos esa realidad? Vemos que hay opiniones divergentes respecto a qué es lo que causa ese proceso inflacionario. Bueno, los instrumentos para transformarlos, la política que impulsa a los gobiernos, está vinculada a esas miradas distintas y por eso son distintas. Ahí el ejemplo de Gonzalo está bueno, ¿no? Tienen un ejemplo concreto de una causa y un problema económico y la posibilidad de la política para transformarla, ¿sí? Hay otras. Bueno, no me meto más. Chao. No. Incluso, como mencionó Caro, es importante ahí de que lo que dijo es, ¿cuál es la principal? Y es que en realidad, incluso aún entre economistas que crean más una explicación o la otra, ninguno niega del todo las razones. Probablemente, aún el que te diga que es todo inercia inflacionaria y que hay que hacer, primero habría que hacer ajustes como controles de precios, cosas así para ajustarlo,
no te van a negar el efecto que tiene la emisión monetaria, pero el énfasis principal te lo van a poner en las otras. De la misma forma que quien te dice que es un fenómeno monetario y te explica por el todo de emisión, seguramente no te va a negar los efectos que tienen eh, justamente las indexaciones y otros fenómenos que llevan a que se termine replicando la inflación principal. Me La meto una diferencia, cosita chiquita más, sí, perdón, Joaquín, porque sí, no justo te está preocupes. ahí en el tercer párrafo de la FECMINA. Esto que plantea Joaquín de los énfasis es muy importante para entender cuáles pueden ser prioritarias, pero también porque a veces el efecto de una política pública, económica en este caso, puede tener un efecto sobre otros objetivos, ¿no? Por ejemplo, impactar sobre la actividad económica, sobre el empleo. Entonces, esos énfasis también tienen que ver con qué es lo que nosotros nos interese como objetivo económico sostener más. Por eso ahí ustedes tienen que ¿no? hay como objetivos de política económica, por ejemplo, estabilidad de precios, bajos niveles de desempleo, crecimiento, bueno, pueden haber distintos objetivos económicos y no siempre las políticas que impulsan uno van en el sentido de mejorar los otros, con lo cual hay que jerarquizar, hay distintas herramientas y bueno, y ver qué decisiones se toman respecto a eso, ¿no? Cuáles políticas priorizar o con cuáles énfasis, esto que plantea Joaquín, que está ahí un poquito más abajo. Bueno, ahí había hecho Aranda una pregunta, te la contestaron tus compañeros ahí sobre propio chat. La diferencia entre política económica y sería entre política y teoría económica, no teoría política. Teoría política iría en el ámbito de las ciencias políticas. Y es que la política económica propiamente lo que busca son las herramientas y las medidas que llevamos adelante para cambiar algo, y la teoría económica lo que busca es explicar la realidad e intentar comprender cómo pasan las cosas. Entonces, la política que yo voy a llevar se va a basar en la teoría que tengo en cuenta. Si yo creo que, principalmente, como mencionó Gonzalo, me parece, que el fenómeno inflacionario es a través de un incremento en la cantidad de dinero, yo lo que voy a intentar es atacar la cantidad de dinero. Entonces, eso me explicaría que a partir de mi teoría yo llevo adelante una política o una medida. El, el- Particularmente el impuesto a ganancias no te diría que sea o sea, es difícil decir que es una política en general, porque depende cómo se diseña el impuesto y a qué se apunte, va a ser una política o no. Si yo diseño Claro, el es un impuesto, instrumento. claro, el instrumento puede ser utilizado de una forma para llevar adelante algo o de otra, pero es una herramienta que tengo. Nosotros no hay que cometer el error, que es algo que es muy lógico porque ocurre en Argentina, que es que los instrumentos se asocian a las políticas y a cuestiones ideológicas. Los instrumentos no tienen ideología. Un impuesto no tiene ideología, tomar deuda no tiene ideología, y llevar adelante ciertas políticas que puedan ser monetarias, de salario, no tienen en sí mismo una ideología. Cómo se usen es después lo que le buscamos. Pues muchas veces se termina dándole peso a un instrumento que no necesariamente, el instrumento cada uno se puede utilizar de una manera u otra para atender. No implica que sea la política económica en sí misma el instrumento. Y muy vinculado a esto, y a la política económica y nuestros objetivos, está la idea de distinguir entre lo que es la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva, que es, bueno, está claramente vinculada con la idea de la teoría económica, que es que buscar explicar a la economía, al funcionamiento de la economía a través de qué es lo que ocurre. O sea, la economía positiva es la realidad tal como es, como iba a ser, que es intentar explicar, es lo que ocurre y cómo ocurre. Y yo lo que busco explicar es qué está ocurriendo acá. La economía normativa, por su lado, es cómo desearía yo que sea. Entonces, particularmente la ortodoxia, que dijimos que tenía este punto de visión más aséptico de la realidad,
se focaliza en la economía positiva. Lo que busca es decir, no, yo lo que te busco es explicar cómo funciona la realidad y de esta manera. Por otra parte, le deja más la economía normativa, cómo debe ser, al aspecto de la política, es decir, bueno, en todo caso, si vos lo que querés es otra asignación de recursos o tener unos problemas, ya tiene que ver más con la política. Pero separar entre esta idea de la economía positiva del lo que es y la economía normativa del deber ser. Que la idea de positivo y normativo, de todas formas, seguramente es algo que vean en derecho político, creo que debe ser algo medio central, así que es algo análogo a lo que tenemos. ¿Cómo podemos vincular esta economía positiva igual con la normativa? Ya se imaginarán que si lo que dijimos es que nuestra teoría económica nos dice qué hay que tocar para modificar la realidad, encontramos que una forma de explicar la realidad va a estar justamente esta economía positiva, que es el qué es lo que es, qué es lo que es, me quedo de Córdoba, bueno, me acabo de dar cuenta, no es, suena muy feo, pero me voy a adjudicar por eso. Eh, y cómo buscamos nosotros explicar la realidad. Bueno, como les había mencionado antes, nuestra forma de explicar la realidad no está aislada a nuestra visión de la realidad y nuestra ideología y nuestro sistema de valores. Entonces, este punto que nosotros tenemos, que sería el puntero, este sistema de valores que tenemos, oh, saltó todo. El sistema de valores que nosotros, no me marca el puntito, partimos, es lo que va a explicar, estoy intentando, acá está. Se ve horrible igual como dibujé, pero esta realidad que nosotros buscamos explicar, a partir de estos puntos que nosotros nos paramos al ver la realidad, vamos a formular la teoría económica, la cual va a estar basada en la visión de la realidad que nosotros tenemos, la cual vamos a sistematizar y vamos a crear esta realidad, esta teoría. Esta teoría justamente lo que nos brinda el análisis económico es ver cómo nosotros analizamos y explicamos la realidad. Ahora bien, llegamos a una forma en la cual nosotros explicamos la realidad a partir de cierta teoría económica que vemos que está teñida de nuestra visión del mundo, que va a ser nuestra ideología. Ahora bien, lo que nosotros deseamos es cambiar la realidad. ¿Por qué? Porque podemos justamente no estar más allá de la ideología que tengamos, podemos considerar que no estamos de la mejor manera posible. Y es a través de este análisis y a la vez de nuestros juicios que tengamos, que hacemos ciertas propuestas para modificar la realidad que se van a dar a través de proposiciones de política económica. Las proposiciones están basadas en el escenario de la economía normativa. Es decir, la teoría económica está dentro del universo de la economía positiva, que busca explicar cómo son las cosas, y la economía normativa, perdón, y las políticas económicas estarían más en el margen de la economía normativa en cuanto a que yo lo que busco es intentar modificar la realidad. Sería mi política económica lo que está intentando es actuar sobre la realidad de lo que es para que pueda convertirse en mi deber ser o en lo que yo busco que sea. Ya nos quedan muy pocos minutitos, igual Sí, ya termina la última terminamos. firmina y hay una cosa chiquita de la PETCO. Eh, la vinculación que tiene la economía positiva con la normativa, justamente es que la positiva es lo que efectivamente ocurre y la normativa es lo que desearíamos que sea o cómo debe ser. Entonces, si yo lo que deseo es avanzar o alcanzar ciertos puntos de el deber ser que está en la economía normativa, lo que voy a proponer es ciertas políticas económicas que modifiquen la realidad para llegar. Y muy chiquito, al final, ¿qué es la política, perdón, qué es la microeconomía? Perdón, que la micro y macroeconomía, que está relacionada con
esta idea en el cual, ya dentro de la heterodoxia, que es que la economía nosotros la podemos encarar de dos formas, que es a través del aspecto del comportamiento individual, que va a ser a través de la microeconomía, que nosotros vemos el análisis de las familias, de las empresas, etcétera. Y la macroeconomía lo que va a estar vinculando es analizando el comportamiento de la economía en su conjunto, y lo que vamos a ver son las variables agregadas. Por ejemplo, mientras que en la microeconomía, nosotros cuando veamos oferta y demanda, vamos a ver qué es lo que ocurre en un mercado en particular, cuántas tazas de café se demandan en el mercado de tazas de café. En la macroeconomía lo que vamos a ver es cuántos bienes se demandan, de todos en el país. Entonces pasamos a tener comportamientos agregados y no nos interesa tanto qué es lo que ocurre en cada uno de los mercados y cómo, sino que vamos a ver variables más agregadas. Esto igual vamos a ver bien macroeconomía, vamos a verlo en las últimas unidades a pleno, y micro la vamos a ver un poco al comienzo. La bibliografía ya está subida en la PEDCO, particularmente lo que vimos hoy está, es el capítulo 1 de Torres y el 1 y 2 de Burco, me parece que De es, Burgos. se pronuncia. Igual pueden leer la parte complementaria de Nodal, es donde sale Novak. de Novak. Yo te También, quería pedir, Joaquín, si vos no podés compartir ahí rápido, queda muy poco tiempo, pero si no podés compartir el vínculo, porque ahí dice que no se ven las prácticas, si lo compartís rápido, el mismo link que vos mandaste, el dale, vínculo, ahí para que van a ver, en la ¿no? unidad uno está todos los temas. Hoy trabajamos el primer punto eh, y en la actividad práctica está dividida en dos. La primera parte es todo lo que se va a trabajar esta semana, la segunda parte es la que se trabaja la semana siguiente. Así que lo que deberían leer en estas, hoy es lo que dijo Joaquín recién, Torres López 1, Burkum, capítulo 2 más que nada, pero el uno lo van a terminar de ver con Jorge y Sofi la semana que el viernes. Y complementario a eso está Novak, una parte del capítulo de 1 de Novak. La clase que viene van a ver el 2 de Torres López, el 1 de Burkun y, bueno, fundamentalmente eso. Así que repasen eso si quieren, 1 y 2 de Torres y 1 y 2 de Burkun para esta semana y lo que es el TP1 parte 1, ¿sí? Que está ahí. Ahí lo tienen. Fíjate, si ustedes ven, una cuestión de organización. Nosotros subimos 3 libros arriba. Y después abajo van a tener capítulo por capítulo lo que se va usando. Los que están, por ejemplo, ven ahí para la unidad 1, Torres López, capítulo 1, 2, 3 y 4. Ahí si se descargaron el libro arriba, tienen que leer esos capítulos. Esta semana vamos a ver el 1 y el 2. Vean, ahí tienen el libro y ahí tienen indicado lo que para esta semana corresponde, para esta unidad. El resto de la bibliografía obligatoria. Después tienen bibliografía que les complementa, son los mismos temas dados por otros autores, que por ahí si alguno de los que ustedes ven no lo entienden, pueden repasarlo con el que está abajo. Y abajo dice clases y actividades prácticas. Ahí, pensé que lo había, ahora lo miro, ahí tienen los trabajos prácticos y vamos a ir subiendo las clases, las presentaciones que hagamos en caso que usemos. ¿Sí? La clase grabada, voy a ver en qué plataforma la voy a subir. Igual le voy a recortar el principio que quedó medio cortado en la introducción. Y bueno, vemos en dónde se la subimos. No sé si voy a usar YouTube o otra plataforma. Y Repito, capítulo 1 y 2 de Torres y Burkum 1 y 2 es para esta semana básico. ¿Sí? Básico. recuerden Los que otros, el capítulo 3 y 4 y el 3 de Burkum van la semana que viene. Si los leen, todo lo que está ahí es lo que vamos a ver en estas 2 semanas. los materiales que no tienen el link acá al capítulo es porque acá arriba les dejamos el libro completo. Entonces, si entran al libro, ¿Sí? vayan al capítulo que corresponde y está. Nova que es complementario, yo lo que les recomiendo con la bibliografía complementaria es, dado que
no se imprime esto y no tienen que gastar plata en imprimirlo, es denle una leída. Si es lo mismo que vieron en el otro, les va a servir para afianzar los conocimientos que tienen en el otro. Y si les aporta algo, les aporta. Entonces no hay problema con eso. En vez de leer 3 veces el mismo, lean dos la principal y denle una leída a la complementaria. Esa es mi recomendación porque son materiales bastante parecidos. El capítulo 1 de Novak, que es el que está como complementario, tiene dos partes. La primera parte se usa la semana que viene y la segunda parte es la que acaba de dar Joaquín ahora. Si ustedes abren el capítulo se van a dar cuenta. Nosotros vamos a subir la presentación de la clase y ustedes se van a dar cuenta cuando vean los capítulos esos temas donde están, ¿sí? Eh, la semana que viene, el viernes van a estar viendo el punto 2 que está en la unidad ahí donde les subió, que ustedes tienen en la plataforma, el punto 2 todas las actividades económicas, bien, las necesidades, el consumo, el proceso de producción, los sectores productivos, la distribución, eso está en el capitulito 2, qué es lo que da el valor, que por ahí vi que algunos compañeros pusieron al principio de la clase, si algo nadie te lo quiere comprar, entonces no va a tener un precio. Bueno, eso lo van a ver la clase que viene y está en el capítulo 2 de Torres y en el capítulo 3 de Burkum principalmente. ¿Sí? Bueno, las 10. Bueno, chicos, recuerden que más allá, igual ahora que cortamos, cualquier duda que tienen está en la plataforma para consultar, así que no se preocupen en desesperarse por hacer consulta y si no les contestamos ya. Las clases en principio los lunes van a ser virtuales hasta el primer parcial, después vamos a ver. Mi nombre es Joaquín, no Fadex un coma. Eh, bueno, Caro es nuestra Es que vos no te pusiste el co-keeper. nombre, vos salís como Sí, porque estoy usando, Padex. estoy institucional. Sí, bueno, chicos, tengo